Bobby Fischer era mucho más que un jugador de ajedrez, mucho más que un caso de paranoia sin diagnosticar. Era y sigue siendo el representante de una época llena de desconfianza y ambición por el poder por dos potencias que no solo se enfrentaban con armas. En el medio de una disputa por el poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nos encontramos con el jugador más famoso del mundo del ajedrez. Y en mi opinión, el más interesante. Bobby Fischer nació en una empobrecida Chicago debido a los gastos por la Segunda Guerra Mundial, criado por su madre y su hermana mayor, ya que su supuesto padre los había abandonado hace tiempo. Digo supuesto padre porque se cree, casi confirmado, que su padre biológico fue en realidad Paul Nemenyi, un físico judío de origen húngaro considerado un genio, que incluso llegó a conocer a Albert Einstein, y de quien se cree que el pequeño Fischer heredó su increíble inteligencia. Bobby Fischer aprendió a jugar por su cuenta al ajedrez a los 6 años. Se pasaba todo el día jugando, llegando a faltar a la escuela, e incluso aprendió ruso, ya que muchas de las revistas y libros que enseñaban este deporte se encontraban en ese idioma. Su madre se preocupó por esta extraña obsesión de su hijo y llegó a llevarlo a un psiquiatra preocupado por la situación del niño. A lo que el psiquiatra, sin darle mucha importancia, le dijo: señora, búsquese un problema honesto. Así que su madre hizo lo que cualquier madre responsable haría, que fue apoyar a su hijo. A los 14 años ganó el campeonato nacional de Estados Unidos, había protagonizado la llamada partida del siglo, y a los 15 años se convertiría en el jugador más joven en conseguir el título de gran maestro. Bobby Fischer, por supuesto, que ya era considerado una eminencia del deporte, y Estados Unidos estaba muy interesado en que sea su representante en el campeonato mundial. Y ahora es cuando hay que mencionar un poco sobre el contexto que estaba aconteciendo en ese entonces. En ese momento estaba ocurriendo la Guerra Fría, que no llevaba ese nombre porque estaba fresco afuera, sino porque, a diferencia de las guerras mundiales, la Guerra Fría no era tan explícita. Durante la Segunda Guerra Mundial ya había quedado claro que teníamos la capacidad armamentística para hacer muchos destrozos. Entonces, la imposición por parte de los gobiernos y de las naciones se tenía que dar por otro lado, que no solo involucrara lo militar. Así que las potencias recurrían a otras formas de imponer su poderío. Por ejemplo, la carrera espacial, películas, las Olimpiadas y, por supuesto, el ajedrez. El ajedrez en ese entonces era un deporte dominado por la Unión Soviética, que lo tomaban como sinónimo de inteligencia, cultura y superioridad moral. Y los yanquis, que no se pierdan de ninguna, estaban desesperados por encontrar un representante que les hiciera frente a su principal rival, esos malditas comunistas, y así ganar una batalla en esta lenta y larga Guerra Fría. Fischer no tuvo un camino fácil, ya que para clasificarse al mundial dependía de un ranking de puntos que se obtenía en base a enfrentamientos con otros jugadores. Y como los rusos principalmente no son ningunos boludos, por orden del gobierno organizaban o arreglaban empates para que se pudiera controlar de alguna manera la clasificación de otros jugadores, así impidiendo la clasificación de Bobby Fischer. le estaban haciendo la cama, básicamente. Esto a Bobby le afectó mucho, se lo tomó muy personal y veía un complot de un gobierno dirigido a su persona. Y en realidad Bobby tenía razón, había intereses detrás de su no clasificación al mundial, pero no era de una manera tan personal como él pensaba. Este complot se lo tomó personal y llegó a afectarle seriamente a su salud mental. Llegó a quitarse los implantes de su dentadura pensando que tenía chips implantados por la KGB. Cada vez que él iba a un lugar público siempre se sentaba de manera que él pudiera ver todas las salidas y entradas del lugar. Siempre veía que autos lo seguían y siempre mantenía desconfianza hacia periodistas y personas que por ahí lo seguían con intereses oscuros. También en un momento de su carrera era conocido que él revisaba todo su cuarto de hotel en búsqueda de chips o de cámaras implantadas por los rusos. Todo era un complot por parte de los soviéticos para que él no pudiera clasificar. Finalmente en 1972 pudo clasificarse el norteamericano. El torneo mundial tendría lugar en Islandia, donde se enfrentaría en su mayoría a jugadores soviéticos, siendo la final contra su principal enemigo, Boris Spassky, quien ya le había ganado con anterioridad y era considerado el mejor jugador del mundo. La final del torneo tendría como ganador al mejor de 24 partidas, ya que en este deporte el empate es muy frecuente. Pero antes de pasar a la final,
me gustaría detenerme un poco en la personalidad del jugador. Durante toda su vida, Bobby Fischer fue reconocido por su gran inteligencia. De hecho, se estima que su IQ era de 187, más que el mismo Albert Einstein. Él había conseguido ser una leyenda de este deporte, en la cual la inteligencia es un factor muy importante. Pero esto no solamente se reducía a él como persona, sino también porque su leyenda fue muy agrandada por intereses políticos. Pero como habíamos dicho, Bobby Fischer a lo largo de su vida no había tenido una vida normal, común y corriente como la mayoría. Debido a su inteligencia, sus relaciones se veían muy afectadas, ya que sus habilidades sociales no eran las mejores. Llegó a alejar a su madre y a su hermana, ya que estaba tan obsesionado con ser el mejor que le molestaba su mera presencia. Además de sus rasgos paranoicos, había generado una desconfianza no solamente a su entorno cercano, sino un complot a nivel mundial en su contra. Esto sumado a la gran exposición mediática que le generaba ser el representante de Estados Unidos, por lo que su exposición a cámaras, entrevistas, generaba que su salud mental se deteriorara con mayor facilidad. Su enorme incomodidad por estar llamando la atención lo hacía muchas veces actuar de manera que para el público era tomado como un showman, alguien que era extravagante, pero que disfrutaba de esa exposición. Y esto es cierto, Bobby Fischer realmente disfrutaba en parte de llamar la atención, pero detrás de todo este circo había una persona que tendría un final trágico. La primera partida de la final contra Spassky sería una derrota incomprensible para el ajedrecista norteamericano, ya que había cometido un error propio de un novato. Para la segunda partida, Bobby ni siquiera se presentó a jugar, lo que era indicio de que el campeonato se quedaría del lado de los soviéticos. Y esto claramente al gobierno estadounidense no le cerraba por ningún lado. Imagínense estar peleando una guerra cultural contra tu principal potencia y que en una final de un deporte pierdas de manera tan humillante, vamos a decir. Pensemos un poco qué es la paranoia. Para la psiquiatría de la época, la paranoia no es más que una enfermedad mental, la cual tiene una causa interna que afecta sobre todo a la percepción de parte de la persona de que hay un complot a su alrededor. El mundo exterior se vuelve hostil para la persona que sufre esta enfermedad y su desarrollo es irreversible. Esto es que una vez que inicia, irá progresivamente volviéndose peor. Pero la particularidad de la paranoia es que no afecta otras capacidades mentales como la inteligencia. Yo personalmente no reduciría la paranoia como una cuestión mental de la propia persona, ya que para mí es innegable la influencia que ha tenido el contexto de Bobby Fischer alrededor de su deterioro de la salud mental. La salud mental de Bobby Fischer se había deteriorado por un contexto de guerra y de exposición mediática por parte de los medios. El ajedrecista no fue más ni menos que un soldado atrapado en las trincheras de cámaras y banderas. Y si bien es verdad que hay enfermedades mentales que no son reversibles, esto no implica que no haya nada que hacer por mejorar la calidad de vida de la persona que lo sufre y su entorno. Fischer, luego de sus primeras 2 derrotas, exigió a la organización que haya ciertos cambios debido a que, como es propio de él, pensaba que había un complot en su contra. Exigió que se jugaran las partidas sin público, sin cámaras y en una sala específica. Hasta se exigió que muchos de los artefactos que había en la sala se revisaran con rayos X. Y esto no fue curiosamente a pedido de Bobby Fischer, sino de parte de su lado contrario, o sea, de los soviéticos. A pesar de las particularidades de la exigencia de Bobby Fischer, la organización aceptó y Bobby Fischer terminó coronándose con el campeonato mundial, consagrándose así como uno de los jugadores de ajedrez más grandes de la historia y como el único campeón estadounidense de esta disciplina. Esta victoria no solamente era para Bobby Fischer, sino para un país que por fin había ganado una batalla contra los soviéticos, quienes habían dominado el ajedrez durante décadas. Desgraciadamente, Bobby Fischer nunca defendió su título y terminó retirándose del ajedrez pocos años después, ya que Bobby Fischer seguía exigiendo sus particularidades a la hora de jugar, pero ahora Estados Unidos ya no estaría tan interesado, ya que ya había ganado la batalla que quería ganar, por lo que Bobby Fischer se terminó aislando del mundo y solo aparecía para hacer comentarios muy polémicos
de carácter antisemita en contra de los Estados Unidos, que para él el complot ya se había extendido no solamente hacia los soviéticos, sino a gran parte del mundo. Su salud mental se fue deteriorando más y más y terminó muriendo a sus 64 años. El caso de Bobby Fischer seguramente no se conozca como lo que acabo de mencionar, ya que fue y sigue siendo una de las leyendas del ajedrez a nivel mundial. Pero su leyenda fue en gran parte enaltecida por la victoria moral y estética que había tenido Estados Unidos contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y me parece importante rescatar cómo la guerra o la lucha por el poder entre potencias siempre se lleva puesto gente como Bobby Fischer, que terminó siendo en parte víctima de todo el circo que se armó alrededor de él. A pesar del declive que tuvo al final de su vida, Bobby Fischer va a seguir siendo recordado como uno de los más grandes en nuestra disciplina y como un ícono de la cultura popular. Me pareció importante hacer un video sobre cómo la salud mental de personas también afectan en gran medida a personas tan expuestas mediáticamente y cómo esto suele ser como tapado por la gran imagen mediática que representan. Si les gustó el video pueden suscribirse, dar like y compartir esta gran historia. Yo soy Café, me llamo Joaquín y soy casi psicólogo. Nos vemos en la próxima.